Así dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, quiero invitarles a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos, hermanos, un hermoso jardín. Un jardín que cuenta con la tierra más fértil que pueda haber. Un jardín que en él florecen hermosas flores, unas rosas perfectas, coloridas. Además cuenta con un césped verde, bonito, parejito. Un césped que ha sido bien cortado y que se ve, todo en conjunto se ve hermoso. Este hermoso jardín cuenta con un sistema de riego que funciona a la perfección. Las personas que miran a este jardín cuando pasan y lo observan dicen, qué hermoso lugar, qué hermoso jardín, qué saludable se ven esas flores. Pero dos de esas rosas tienen en su raíz una plaga casi invisible. No se ve a simple vista, pero lentamente esa plaga está carcomiendo la vida de esas dos plantas. El descontento espiritual, hermanos, en la vida de los creyentes es como esa plaga. El descontento espiritual en los creyentes, hermanos, ha destruido muchos hermosos jardines, muchas iglesias saludables. Porque para destruir una iglesia, hermanos, no se necesita que se sepa de un escándalo público o de que esa iglesia está predicando una herejía escandalosa. Para destruir una iglesia, hermanos, basta con que el descontento encuentre cabida en los creyentes. Y así, hermanos, comienza la erosión desde adentro de la iglesia. Incluso, hermanos, el descontento puede infectar a los creyentes más maduros dentro de la iglesia local. Este mal, hermanos, es algo pequeño, pero silencioso. Es algo que destruye internamente, poco a poco, la comunión de la iglesia. Y así, hermanos, aunque una iglesia por fuera parezca hermosa, parezca sana por fuera, hermanos, si el descontento se encuentra en los creyentes, en algunos de ellos, hermanos, esta plaga está matando a esa iglesia desde adentro poco a poco. Pensemos en esta iglesia, hermanos, a la que Pablo alude. Pablo está dirigiendo sus palabras a la iglesia de los filipenses, una iglesia sana, una iglesia que era generosa, una iglesia que tenía un espíritu misionero, una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía una doctrina sólida. Y aún así, en esa iglesia había un conflicto. Dos mujeres, Evodia y Síntique, dos mujeres estaban en conflicto. Ahora, hermanos, el conflicto que estas mujeres tenían no era que ellas estaban acusando mutuamente de que alguna de ellas estaba enseñando o practicando una falsa doctrina. Estas hermanas no se estaban acusando de que alguna de ellas estaba negando el evangelio de la gracia. No, hermano. Ellas tenían un conflicto donde simplemente ellas no podían mirarse a los ojos. Esto nos enseña, hermanos, algo profundamente humillante. Y es, hermanos, que la madurez no hace a ninguno de nosotros inmunes al orgullo. Podemos gloriarnos de tener y de creer la sana doctrina. Pero si el descontento
permanece en nuestros corazones, la iglesia, hermanos, se comienza a desangrar por una herida interna, una herida que no se ve. Y lo más trágico, hermanos, es que a menudo los que más luchan por la verdad, los que más se esfuerzan por conocer y enseñar y practicar la verdad, estos mismos son los que más batallan por defender o procurar la unidad. Esta mañana, hermanos, desglosaremos este pasaje en 4 enseñanzas que nos van a llevar desde la identidad de la iglesia, recordar nuestra identidad. Luego hablaremos del conflicto real. Después hablaremos de la intervención necesaria para este mal. Y por último, de la esperanza final que encontramos en el Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo hace, hermanos, sobre este problema, démonos cuenta que no es corregir. Hay un problema en la iglesia de Filipos y lo primero que Pablo hace no es tratar de enderezar o de corregir a alguien. Lo primero que Pablo hace es recordar. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Antes de tratar con el conflicto, nosotros vemos al apóstol Pablo estableciendo un fundamento sobre el cual se debe de resolver o sostener cualquier reconciliación. ¿Cuál es ese fundamento? Hermanos, nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿Quiénes somos en el Señor? Hay un conflicto. Y si tan solo recordáramos quiénes somos en el Señor, eso debería de sanar cualquier descontento de nosotros. Si recordáramos quiénes somos en Él, hermanos, eso debería de ser suficiente para impedir cualquier división en la iglesia. Pablo, hermanos, da 4 expresiones de amor que describen quiénes eran los filipenses ante los ojos de Pablo, y por supuesto, y aún más importante, quiénes eran ellos ante los ojos de Dios. Son amados, son deseados, son gozo y corona en el Señor. Estas cosas son anclas para mantenernos firmes, hermanos. Y Pablo está recordando algo muy esencial, y es que la iglesia no es un proyecto humano. La iglesia, lo que somos en el Señor, hermanos, es fruto del Evangelio. Cada uno de nosotros somos fruto del Evangelio, somos el trabajo de Dios, somos la obra de Dios. Somos ese barro que Dios está formando en sus manos. Eso somos. Somos, dice Pablo, amados. La palabra en el griego es agapetos. Hermanos, y esa palabra cuando él dice son amados, no es un simple formalismo, no es una palabra bonita para quedar bien con los de Filipos. Pablo estaba usando esta palabra, hermanos, que significa que somos amados por elección. Usted y yo y cada creyente ha sido amado por elección de Dios. Somos agapetos. Y esto nos debe de recordar nuestra identidad más profunda. Lo que somos, hermanos, está arraigado en la libre elección de Dios. Él ha querido amarnos. Nuestro hermano nos recordaba en la mañana el pasaje de Primera de Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Somos amados por elección. Hermanos, el conocimiento de que ya somos amados por Dios es una de las mejores protecciones contra el descontento. Cuando tú sabes que eres amado por Dios, hermanos, las pequeñas molestias que te generan tus hermanos en la iglesia no te deben hacer querer despreciar al cuerpo de Cristo, porque eres amado por Dios.
Somos agapetos, esa es nuestra identidad. Somos además deseados. Este es un término griego muy fuerte, hermanos, que denota un anhelo profundo, como aquel anhelo que siente el padre cuando extraña a uno de sus hijos. Literalmente lo que Pablo está diciendo aquí: ustedes son el objeto de mi anhelo. Ustedes no son un estorbo para mí, iglesia. Ustedes no son una carga. Ustedes no son un problema que yo tengo que resolver. Ustedes son, fíjate lo que dice Pablo, mi anhelo. Y todo eso, hermanos, Pablo lo está diciendo en medio de un conflicto, en medio de algunas carencias de actitudes o de carácter. Pablo está diciendo esto. No se refiere a ellos como un problema, hermanos, como, qué difíciles son ustedes, filipenses. No, él dice, ustedes son mi anhelo. ¿Cuántos conflictos en la iglesia se resolverían si recordáramos, hermanos, nuestra identidad? Somos amados, somos deseados. Nuestros hermanos, incluso aquellos con los que discrepamos, hermanos, escuche, son amados y deseados por Dios. Ese hermano, esa hermana a la que a veces tú sientes que es un estorbo, una carga para ti, es amado y es deseado por Dios. Pero hermanos, Pablo no se detiene ahí. No basta con saber que somos amados por elección y deseados con anhelo. Pablo añade dos títulos más que elevan nuestra identidad. Nos llama gozo y corona. De nuevo, hermanos, esto tampoco es un halago barato. Pablo no quería con esto subirle la autoestima a la iglesia. No, hermanos, esto es una declaración teológica profunda con implicaciones eternas. Recuerden, hermanos, que la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. La carta del gozo. Y en muchos pasajes el tema aquí es gozo, gozo, gozo. Y en este texto Pablo dice ahora acerca del gozo, que el gozo de su vida, escuche, el gozo de la vida de Pablo, aquí está diciendo él, que es la iglesia misma. Su gozo son estos hermanos. Y hermanos que no son perfectos, hermanos que están en conflicto. No dice, hermanos, Pablo, ustedes me dan gozo cuando se portan bien. Ustedes son mi gozo cuando están de acuerdo conmigo. No, hermanos, Pablo dice, ustedes son mi gozo. No por lo que ustedes hacen, son mi gozo por lo que ustedes son en Cristo Jesús, hermanos. Es como si Pablo estuviera diciendo, el gozo que tengo por ustedes, iglesia, hermanos míos, no está fundado en su desempeño. El gozo que siento por ustedes, el amor, el anhelo que siento por ustedes, no es por lo que ustedes hacen, sino por la obra que Cristo está haciendo en ustedes. Ustedes son corona mía, no por su desempeño, sino por el desempeño de Dios en ustedes. Ustedes, iglesia, son corona mía porque ustedes son el triunfo de ese evangelio que predico, no por su perfección. Porque ya sabemos que qué significa perfección para Pablo. Para Pablo la perfección significa perseverancia. No porque sean perfectos, sino porque han perseverado. Y esa es la evidencia de que Cristo está en ustedes. Hermanos, cuando miramos a nuestros hermanos, yo creo que Pablo nos da un gran ejemplo. No debemos de enfocarnos en sus tropiezos, porque ahí nace el descontento. Cuando miramos a nuestros hermanos, no debemos enfocarnos en sus caídas. Mire lo que hace Pablo.
¿Qué es lo que está mirando el apóstol Pablo en esta iglesia? Pablo se está enfocando en las evidencias de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en ellos. Hermanos, esta es una verdad liberadora. La iglesia, hermanos, debe de ser un lugar liberador, donde ninguno esté intentando ganarse el amor de su hermano. ¿Escuchó? ¿Sabe usted lo que es esa presión de tratar de agradarle a alguien y de lograr que alguien te ame, que alguien te quiera? Y esa persona se resiste, y por más que tú te esfuerces, esa persona pues no te ama, no te quiere, no le agradas. Hermanos, la iglesia no debe de ser un lugar así. Yo espero que ninguno esté aquí buscando agradar el amor de su hermano, encontrar ese amor en su hermano. Qué gozo, hermanos, liberador sería para mí saber que yo tengo el amor de ustedes. Y qué gozo, hermanos, sería para ustedes saber que no tienen que merecerse el amor nuestro. Cuando el descontento invade nuestro corazón, hermanos, estas cosas se esfuman en la iglesia. Cuando la crítica hacia la iglesia o hacia algún hermano empieza a germinar en ti, pregúntate: ¿soy amado por Dios? Y si tú dices sí, entonces tienes que también afirmar: pues mi hermano también es amado por Dios. ¿Soy deseado por Dios? Y tú vas a decir sí. Entonces recuerda, tu hermano también es deseado por Dios. ¿Soy gozo y corona? ¿Soy fruto del evangelio? ¿Soy fruto de la obra de Dios? ¿Permanezco por la gracia de Dios? Tú tienes que recordar también que tu hermano también permanece por la gracia de Dios. Hermano, ¿cómo puedo mirar con desdén a aquellos que son junto conmigo gozo y corona en el Señor? Si soy cristiano, yo debo de ser una persona que agradece en vez de exigir. Si soy cristiano, yo debo de ser una persona que sirve en la iglesia en lugar de criticar. Si yo soy eso en el Señor, hermano, yo debo de ser una persona que procura la unidad en lugar de defender mi argumento. Cada uno de nosotros somos fruto del sacrificio de Cristo. ¿Escuchó? Somos fruto, hermanos, del ministerio de la iglesia que ha perseverado por siglos hasta el día de hoy. Somos fruto de ese evangelio que la iglesia ha hecho prevalecer por siglos y que en muchas ocasiones ha costado sangre. Y usted a este tiempo, a esta edad, ha logrado escuchar el evangelio y se le ha concedido la gracia para creer. Hemos sido injertados por la gracia de Dios en una iglesia local. Pertenecemos a una iglesia que no es nuestra, es de Cristo. Qué bonito cantamos. Somos del Señor, somos del Señor. Hermano, qué bonitos, ¿verdad? Pero cuando tú olvidas esa simple frase, que eres del Señor, hermano, el descontento comienza. Ahora, después de Pablo establecer este fundamento de identidad, hermanos, con estos títulos maravillosos, Pablo ahora pasa directamente al problema. Dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí tenemos este conflicto entre dos mujeres, pero no dos mujeres cualquiera, hermanos. Dos mujeres fieles.
Aquí están Evodia y Síntique. Pablo dice de ellas que ellas combatieron juntamente con él y con otros colaboradores, hermanos. Trabajaron en el evangelio, eran líderes, eran colaboradoras, eran hermanas comprometidas. Y sin embargo, mire, estas hermanas maduras, comprometidas, estaban en conflicto. Estaban divididas. Lo que nos enseña, hermano, que esto no era un problema doctrinal, era un problema relacional. El problema era la actitud de estas mujeres. El problema aquí era un problema de orgullo. Pablo no expone, hermanos, ni siquiera se dedica a indagar o investigar quién de estas dos hermanas tiene la razón. Pablo no expone detalles de ese conflicto. Tampoco Pablo toma partido favoreciendo a una de ellas. No hace nada de eso. Hace algo, hermanos. Les pide simplemente algo. Les pide, hermanos, que vivan en armonía en el Señor. Vivan en armonía. Les pide que piensen y que sientan, hermanos, pero desde el evangelio, no desde las vísceras. Les está pidiendo, hermanos, que se humillen. Lo que Pablo acaba de decir en el capítulo 2, les está pidiendo que recuerden que Cristo se despojó por ellas. Recordemos lo que él acaba de decir, capítulo 2, verso 1. Ve allá atrás. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ponga atención a lo que dice en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y usted conoce qué fue lo que hizo Cristo Jesús. Se despojó de su gloria. ¿Para qué? Por el bien nuestro. Hermanos, en tales conflictos, la verdadera pregunta no debería de ser ¿quién tiene la razón? La pregunta debería de ser ¿quién estará dispuesto a humillarse primero? ¿Quién se humillará primero? Este era básicamente el problema, hermanos, orgullo. Y ver quién se iba a humillar, quién iba a tomar el ejemplo de Cristo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Todo lo que ellas estaban haciendo, hermanos, podría ser correcto. Eran hermanas fieles, estaban haciendo lo correcto, hermanos, pero estaban teniendo una actitud que las había llevado a estar en conflicto. Ahora, hermanos, cuando esta exhortación de no hacer nada por egoísmo, por vanagloria, cuando esto, hermanos, no se practica, terminamos en conflictos. El descontento con los hermanos, en el fondo, siempre va a ser la lucha por saber quién tiene el control. El descontento, su raíz, siempre es reconocimiento o validación. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Cristo vino a exponer y a crucificar en su cruz. El orgullo. Pero el Evangelio no solamente expone el problema del orgullo, hermanos, también provee el camino para sanarlo. Y ese camino que hay hacia la sanidad, hacia la reconciliación, no es un camino individual.
Dios diseñó a la iglesia para que sea el contexto donde ocurra la restauración de los conflictos entre los hermanos. Y esto es lo que aborda Pablo ahora en el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, que intervengas. La iglesia es una comunidad restauradora, porque en la iglesia hay conflictos, en la iglesia hay divisiones, pero la iglesia debe de ser una comunidad restauradora. Miren lo que hizo Pablo. Había un problema en la iglesia de Filipos y Pablo está acá encarcelado, lejos. Él se entera del conflicto entre estas dos hermanas y miren lo que hizo Pablo. Pablo no dijo: espérense que yo, el ungido, el apóstol, el único que tiene la revelación, esperen a que yo sea librado de mis cadenas, iré allá y resolveré con mi sabiduría ese conflicto. ¿Verdad que no dijo eso? Pablo no hizo eso ni dijo eso, porque Pablo reconoce la autoridad y las capacidades que hay en la iglesia local. Pablo involucra a la iglesia en el proceso de reconciliación, de restauración. Y esto, hermanos, es muy significativo. Tampoco lo que hizo Pablo era enterarse del conflicto y hacer como que nada pasaba. La tentación más común en las iglesias es minimizar o ignorar los conflictos. A veces pensamos, si no hablamos de esto, con el tiempo quizás desaparecerá. O miramos el conflicto entre dos hermanos y ustedes dicen: son hermanos maduros, ellos sabrán cómo resolverlo. Que lo resuelvan solos. Una iglesia madura, hermanos, no hace eso. No barre el conflicto y lo esconde debajo de la alfombra. No está construyendo una falsa paz. La falsa paz siempre va a ser enemiga de la verdadera unidad. Una iglesia madura trata con los conflictos con gracia y con verdad. Gracia y verdad. Dos elementos, hermano. Gracia y verdad. Con gracia, no aplastando al hermano, y con verdad, pero tampoco siendo cómplices de los pecados, si hay pecados. Una iglesia, hermanos, madura atiende el conflicto de forma redentora, como lo hace Pablo. Si nosotros vemos y o tratamos de sentir lo que en lo que hay en estas palabras de Pablo, tendremos, hermanos, que confesar que estas palabras denotan que lo que estaba buscando el apóstol Pablo no era nombrar a una de ellas vencedora. El objetivo de Pablo no es que una de ellas finalmente ganara o tuviera la razón y a la otra castigarla. El objetivo de Pablo con estas palabras, vemos nosotros un tono muy pastoral. El objetivo era restaurar. El objetivo era la unidad. Ahora miren lo que hizo Pablo y tomémoslo quizás, hermanos, como un modelo de restauración. Se dirige y habla de ellas. Dice de ellas, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo primero que hace, hermanos, es recordarles y declararles quiénes son en lo más profundo de su ser. No están siendo en este momento un buen ejemplo en la iglesia porque están peleadas. Sin embargo, Pablo les dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que son ustedes.
son hijos de Dios, son herederas del reino. Ustedes son salvas, ustedes han sido escogidas y selladas para la eternidad. Sí, ustedes, peleoneras, ustedes han sido elegidas y selladas para salvación eterna. Hermanos, cuando tenemos conflictos con hermanos, tenemos que recordar que sus nombres están escritos en el mismo libro de la vida que está escrito el tuyo. Tenemos que recordar que son elegidos de Dios y que su identidad no es la de un adversario. Su identidad no es enemigo, su identidad es salva por la gracia de Dios, redimida con la sangre del Cordero de Dios. Después, hermanos, de decirles, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. También, hermano, reconoce Pablo su labor pasada, mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo no defiende ni a Evodia ni a Síntique, hermanos. Y tampoco las define por el conflicto que están teniendo. Las define, hermanos, por su fidelidad pasada. Eran guerreras, colaboradoras, compañeras de batalla. Y vemos que Pablo no las cancela, no les dice, ya no sirven, que mejor se vayan. Su ministerio ha terminado, peleoneras. Pablo no las descalifica. Pablo sigue reconociéndolas como hermanas y como colaboradoras. Esto es clave, hermanos, en la restauración. Cuando tú etiquetas a alguien, tú le dices, yo te defino por este mal que hiciste. Y te olvidas de todo y no le dices, yo reconozco que tú has estado aquí, que has hecho. Pero esto, hermano, o sea, este momento o este pecado, primero, hermanos, debemos de enfatizar y recordarles. Yo sé lo que tú has hecho, yo sé de tu fidelidad, sé todo lo que has estado, todo el tiempo que has estado caminando. Ciertamente ahora estás en un conflicto. Pero esa etiqueta, hermanos, no debe de ser esa etiqueta que le ponemos por su peor momento. Recordamos su trayectoria, su servicio, su entrega. Y vemos, hermanos, entonces Pablo está viendo que ese conflicto solamente es un capítulo de su vida. Pero no lo define, no define todo lo que estas hermanas son. Y el problema es que cuando vemos a alguien y lo etiquetamos por su peor momento, hermanos, ahí no hay mucho que se pueda avanzar para la restauración. El conflicto de estas mujeres, Pablo lo miraba como un solo capítulo, no todo el libro de sus vidas. Por eso Pablo les recuerda todo lo que ellas han sido. Y lo tercero que hace Pablo es que pide ayuda para restaurarlas. Te ruego también a ti, compañero fiel, que las ayudes. La reconciliación entre dos hermanos en las iglesias, hermanos, o entre dos familias, a veces son problemas individuales, casi nunca ocurre en aislamiento, es decir, ellos mismos lo arreglan. No, hermano. Necesitamos mediadores, hermanos sabios, como Pablo dice, compañeros fieles, hermanos que nos ayuden a ver con claridad y que nos sostengan, hermanos que nos sostengan en ese proceso de humillación. Porque la reconciliación es un proceso de humillación y de perdón.
Y Pablo ayuda para que intervenga alguien más. La iglesia, hermanos, tiene una responsabilidad corporativa en los conflictos que existan dentro de la iglesia. Cuando dos hermanos están en conflicto, no es solamente asunto de ellos dos, es asunto de toda la iglesia. ¿Eres miembro de esta iglesia? ¿Eres un miembro oficial de esta iglesia? Esa responsabilidad es tuya. Esa responsabilidad es tuya. Si hay dos hermanos en conflicto, tienes esa responsabilidad. Es un asunto de comunidad, hermanos. Tenemos que involucrarnos. Porque en la iglesia no somos ese club de personas perfectas, como he dicho, ¿verdad? En la iglesia tenemos espacio para fallar. Y todos aquí hemos fallado. Todos aquí hemos fallado. Y aquí en la iglesia hay espacio para fallar, para equivocarse. Y escuchen más lo que voy a decir. En una iglesia sana debe de haber espacio para los conflictos. En una iglesia sana debe haber lugar para que existan conflictos. Pero también, hermanos, en una iglesia sana, entonces, debe de haber un compromiso corporativo para resolver esos conflictos. Tenemos que estar preparados y dispuestos, hermanos, para restaurar y ser restaurados. Todos somos llamados a ser instrumentos de paz. La responsabilidad es de todos. El compañero fiel al que menciona el apóstol Pablo deberíamos de ser cada uno de nosotros. Todos. Todos. Ayuda, compañero fiel, ayuda. ¿Eres miembro de esta iglesia? Tú deberías de ser ese compañero fiel que ayuda en la resolución de conflictos. El remedio que Pablo, hermanos, finalmente creo que está alrededor de todo este pasaje es lo que él dice en el versículo 1. Estad firmes en el Señor. Cuando seas tú el que está involucrado en un conflicto, recuerda esto. Tú debes de estar firme en el Señor, no en tu argumento. No en tu argumento. Yo voy a permanecer firme voy a estar firmes en mi postura. No en tu argumento, no en tu reputación. Es firmes en el Señor. Yo voy a permanecer firmes mientras yo tenga un grupito de hermanos que me den a mí la razón. Firmes en el Señor. Y ya vimos qué significa estar firmes en el Señor. Firmes en recordar que nuestra ciudadanía es celestial. Firmes en recordar que estoy juntamente crucificado con Cristo. Firmes en recordar que no necesito ganar una discusión. En recordar que ya estoy muerto. Firmes en que necesito reflejar a Cristo. Firmes en recordar que Cristo se humilló por mí primero. Firmes en recordar que la unidad glorifica a Dios. Hermanos, el Evangelio no solamente nos salva, el Evangelio nos enseña también a cómo relacionarnos. En el Evangelio hay espacio para el error, hay espacio para el conflicto. ¿Por qué? Porque en el Evangelio también hay espacio para la reconciliación. El conflicto entre estas dos mujeres, Evodia y Síntique, hermano, nos muestra entonces que los creyentes fieles pueden fallar. Nos muestra que la madurez no va a eliminar el orgullo automáticamente. Y tercero, hermanos, nos recuerda que el Evangelio siempre va a ser suficiente para restaurar. ¿Hay conflictos en nuestra iglesia? La respuesta obvia es, ¿los ha habido?
los hay y los habrá. ¿Escuchó? Los ha habido, los hay y los seguirá habiendo. Así es que la pregunta importante que debemos hacernos es, más bien, hermanos, ¿estamos dispuestos a humillarnos en el Señor para que Cristo sea exaltado? ¿Estamos dispuestos? Mientras nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, hermano, mientras Cristo interceda por nosotros y mientras este evangelio siga siendo verdad, siempre va a haber esperanza para la reconciliación. Siempre. Esta, hermanos, también es una marca de una iglesia sana. Una iglesia que restaura. No una iglesia perfecta, no una iglesia sin conflictos, una iglesia que restaura. Que el Señor, hermanos, nos ayude, nos persuada, nos convenza, Señor, y guíe nuestras vidas, hermanos, a caminar en su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú das luz que ilumina nuestro camino, Señor. Nos muestras por dónde caminar. Haz, Señor, que nuestra voluntad sea caminar por esa luz. Haz, Señor, que querramos y podamos, Señor, dar los pasos, Señor, por esa luz que tú nos has dado, Señor. Haznos andar en tus caminos. Haznos andar, Señor, conforme a tu verdad revelada, Señor. Humilla nuestro corazón. Trabaja con nosotros, oh Dios. Cuando no somos del mismo sentir que nuestros hermanos y pensamos, sentimos de forma, Señor, que no te glorifican, y el descontento obra, Señor, en nuestros corazones, minando, Señor, el gozo, destruyendo el gozo, Señor, que tú nos has dado de pertenecer a Cristo y de pertenecer a la iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que nos has dado y lo que somos en Cristo. Danos ojos para ver a nuestros hermanos como tú nos ves, como tú nos has visto, Señor, con gracia.